Con Jorge Aljovín, él es consultor y analista político. Jorge, ¿cómo ver este inicio de campañas en Ciudad de México? Y bueno, también escuchamos hace unos instantes a Salomón Chertorivsky, dice que va a pintar la ciudad de naranja y que va a revertir las encuestas. ¿Qué es lo que realmente ves tú en este inicio de campañas? Mira, mi querido Abel, lo que vemos es una campaña polarizada y justamente como sucedió en las elecciones pasadas, pues la propia Ciudad de México está dividida en dos bloques, en el poniente y en el oriente. Esto es el poniente, que está controlado por la oposición, y por el otro lado el oriente de la Ciudad de México, que está controlado por Morena. Habrá que decirle a la gente en su casa, para que se vaya ubicando en el proceso electoral, que tendremos los capitalinos un electorado de 7.8 millones de electores, y dentro de estos 7.8 millones de electores tenemos 4.167.000 mujeres y 3.690.000 hombres, y 14 personas que se han identificado como personas no binarias. Entonces, esto genera un panorama donde veremos verdaderamente una lucha encarnizada por el poder, y veremos si lo que ha comentado el presidente López Obrador en días pasados ocurre realmente, este fenómeno de derechización de la Ciudad de México, y que puede ser el punto de partida y la construcción para la propia derrota de Morena, de cara no solamente para este proceso presidencial, sino de cara a lo que viene para más adelante. Y me parece que será un buen laboratorio en la Ciudad de México, porque se comportará de manera muy diferente a cómo se comporta el sureste del país. En cuanto a los candidatos y la candidata, pues habrá que decir que hay opciones muy claras. Se tendrá que elegir entre un hombre o una mujer, o por otro lado diríamos entre una morenista y un panista, y por otro lado diríamos entre un anti-López Obradorismo y un obradorismo acendrado. Por lo tanto, los dados están echados. Me gustaría decirte que lo que yo visualizo en este proceso electoral de la Ciudad de México es que tanto el oficialismo como la oposición estarán verdaderamente encarnizados aquí en la Ciudad de México, polarizados, divididos, así como están las alcaldías en dos bloques. Y pues lamentablemente, a pesar de los buenos deseos de Salomón Chertorivsky, no lo veo dentro de esa perspectiva de poder remontar en las encuestas. Entonces me parece que finalmente el papel de MC será importante, pero más bien en cuanto al desequilibrio en la balanza, porque habrá que recordar que simplemente dentro de estos bloques, pues la oposición en el lado poniente de la capital pues controla en números cerrados 3.500.000 votos, y en el caso de Morena 4.100.000 en números cerrados. Por lo tanto, esto vamos a ver si se genera este desequilibrio de la votación, porque habrá que recordar que Morena en el último proceso perdió 1 millón de votos. Esto es, bajó en números cerrados de 2.7 millones de votos a 1.7 millones. Entonces, veremos cómo se comporta el panorama en la capital de la República. Jorge, y ya que hablábamos de estas encuestas, que son, digamos, las fotografías del momento, entonces no podríamos decir que hay una tendencia clara, y arrancando en estos periodos de 90 días, pues todo podría pasar, o sí hay una tendencia, Jorge. Todo puede pasar, pero habrá que decir que ahora el momentum electoral me parece que está en la capital más bien del lado de la oposición, sobre todo a partir de lo que hemos conocido como la Marcha por la Democracia, donde si estos números se confirman en votos en las urnas, tenemos 700.000 personas que ya se juntaron en este zócalo capitalino. Y tomando tus palabras, mi querido Abel, me parece que hoy el evento de apertura de Clara Brugada dejó algo muy claro, que su relación con Claudia Sheinbaum tampoco está muy clara. Este rechazo en el escenario por parte de Claudia Sheinbaum deja mucho que desear en torno a la propia candidatura de Clara Brugada. En el caso del PAN, lo que estamos viendo y sus aliados de la coalición, pues el Ángel de la Independencia es un sitio emblemático, sobre todo si tomamos en cuenta en su momento pues las protestas del Maquío, con la huelga de hambre en su momento, o el contra
contragrito en contra de Miguel de la Madrid por el triunfo de Carlos Salinas de Gortari. Entonces creo que es simbólico, es importante esto de el inicio de las campañas por parte de Santiago Taboada, y me parece que la visión de Salomón Chertoriski pues es una visión de un hombre blanco, educado, de clase alta, pero me parece que no logra conectar con la propia ciudadanía. Entonces me parece que más bien esta será una elección parejera en la Ciudad de México entre dos claras propuestas: la continuidad del segundo piso de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México, que me parece que se desestabiliza como las líneas del metro, y en el otro caso tenemos a la oposición, que debe aprovechar este momentum electoral y poder consolidar esta línea ascendente que ha tenido en procesos pasados. Por lo tanto, me parece que será enormemente interesante el proceso en la Ciudad de México. Platicamos esta noche con Jorge Aljovín, él es consultor y analista político. Interesante, Jorge, cada uno de esos puntos en este ajedrez. Y bueno, 90 días de campañas. Estaremos, por supuesto, en contacto. Gracias, Jorge, por estos minutos para Mega Noticias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Buenas noches, otro de vuelta.